Hey, muy buenas seres guapos, seres hermosos, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como estás viendo en el título, el día de hoy nos encontramos en la remake del video de cómo funciona el limitador o el sistema de poder en One Punch Man, que es exactamente lo mismo. Hace un año aproximadamente hice un video hablando del mismo tema, pero sí te tengo que decir que ese video me quedó un tanto desordenado. Por lo tanto, si te descuidabas por un instante, muy posiblemente hayas malinterpretado alguna idea, o quizás no hayas entendido el resto del video, cosa que me dijeron en los comentarios justamente de este video que les acabo de mencionar. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hacer una remake un tanto más ordenada. Y por supuesto, algo que tienes que saber y es muy importante, es que toda la información que se extrae acerca de los videos que hablan del limitador siempre son en base al capítulo 86 del manga, que se titula directamente Limitador, porque sí, es el único capítulo que profundiza al respecto del sistema de poder, cómo funciona, limitantes, etcétera, etcétera. Obviamente hay parte de interpretación porque no te lo deja todo 100% claro, pero es algo que nosotros podemos suponer. Entonces, una vez explicado todo esto, no me quiero enrollar con introducciones y comencemos. El capítulo 86 del manga de One Punch Man revela dos cosas importantes. La primera es que Saikos es la creadora de Orochi. Obviamente ella crea Orochi mientras está en el manto de Gyoro Gyoro, es decir, se hacía pasar por este personaje. Y la segunda es que el Dr. Genos es el creador de Zombie Man. Estas dos situaciones son muy interesantes, ya que estos dos científicos altamente inteligentes son quienes hipotetizan acerca del limitador y sus funcionamientos. Y por lo tanto vamos a empezar en este caso con Saikos. En el caso de Saikos, ella menciona directamente que ha hecho una serie de experimentos y, por supuesto, de esos experimentos salió Orochi. Ella explica que existe un límite máximo, que es equivalente a decir limitador, solamente que esta es la forma en la cual ella lo conoce, ¿de acuerdo? Y ella hipotetiza que es necesario atravesar desafíos incluso que atenten contra tu vida. Hacer esto es muy complicado, ya que no todas las personas que intenten hacer este procedimiento van a sobrevivir. Y es por eso que ella explica que de cientos y miles de experimentos, Orochi fue el único capaz de soportarlo. Y eso le otorgó la virtud de ganar mucho poder, ser extremadamente alto, enorme y por supuesto ser considerado el rey de los monstruos. Porque cuando nosotros conocimos a Orochi, obviamente este era el monstruo más poderoso en aquel entonces. No obstante, ella sabe perfectamente de que no es una creación perfecta, ya que no ha roto el limitador, solamente ha hecho que alcance el límite máximo al cual su cuerpo puede someterse. De esta manera es que ella estaba muy interesada en hacer de Garou el nuevo rey de los monstruos, y justamente es por eso que ella lo quería ahí, y lo dice explícitamente. Garou tiene mucho más talento que Orochi, por lo tanto, si ella hace este mismo procedimiento que tenía en mente, muy probablemente Garou sí haya podido conseguir más poder del que ya tenía. O bueno, al menos esa es la hipótesis que plantea Saikos. No obstante, ella nos deja muy en claro de que es necesario exponer el cuerpo a una intensidad enorme que implique un desafío, obviamente, para el mismo, incluso que este atente contra tu vida. Para el segundo punto, que es la parte más interesante, es la parte del Dr. Genos, donde este directamente nos brinda toda la información necesaria para comprender cómo podríamos remover el limitador. Lo que tenía Saikos eran nociones, pero el Dr. Genos hizo unas investigaciones un poco más profundas, ya que él le revela a Zombie Man que ha conocido un tipo que fue capaz de remover el limitador. Y antes de continuar tienes que saber algo fundamental. Muchas personas me preguntan si existe una diferencia entre romper el limitador o remover el limitador, y veo que es una duda bastante común, y te voy a decir lo siguiente. Remover y romper es exactamente lo mismo, ¿ok? No existe ningún tipo de diferencia entre romper y remover el limitador.
acuerdo? La palabra en japonés te va a salir que es eliminar, y si lo tocas a otro sitio, es decir, a regresar, te va a decir que es remover, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, no hay problema con eso, ¿ok? Y una vez explicado esto, ahora sí, continuemos. Él explica que Saitama fue capaz de romper el limitador solamente con entrenamiento físico, cosa que le parece sorprendente, ya que la mayoría de usuarios utiliza la ciencia o quizás los medios naturales para volverse más poderoso, pero él no, y de hecho la única consecuencia que tuvo fue quedarse calvo. Es de esta manera que aquí el Dr. Genos nos da la información más importante de este capítulo. Es que él empieza a mencionar que la mayoría de monstruos sufrieron bullying, que eran abusados, o sea, un montón de cosas malas le pasaron a todos los monstruos que se transformaron. Y justamente ellos lo hicieron por medio de un deseo, algunos para convertirse en un animal, ¿de acuerdo? Porque no se sentían cómodos consigo mismos. Otros simplemente por el repudio se terminaron odiando ellos mismos e hicieron que se transformaran en monstruos. Otros que cayeron en cosas radioactivas o algo por el estilo y se terminaron convirtiendo en monstruos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo explica ahí. Y justamente él dice algo importante, que estos monstruos son seres poderosos que no han roto el limitador. ¿De acuerdo? Esta parte es importantísima. Los monstruos no rompen el limitador. Son poderosos. Sí, obtuvieron velocidad y otras habilidades que sobrepasan el nivel de un humano común. Sí, pero no rompieron el limitador. ¿Por qué? Porque ellos han perdido su humanidad, y al perder la humanidad demuestran que no son lo suficientemente fuertes mentalmente para adaptarse al cambio, y las consecuencias que sufren son esas, convertirse en monstruos. Entonces, una vez tomado en cuenta las palabras tanto de Saikos como de Genos, podemos entender dos cosas fundamentales. El primer punto es que tienes que tener una mentalidad lo suficientemente fuerte, firme con tus objetivos y no tomar el camino fácil. Mientras las enseñanzas de Saikos nos dicen lo siguiente, que debes exponer el cuerpo a una intensidad enorme que implique un desafío para el mismo. Esto incluye situaciones que atenten contra tu vida. Estos dos son los dos principales puntos que toma en cuenta el limitador para poder romperse. Si alguna de estas falla, muy posiblemente te termines convirtiendo en un monstruo y te hayas quedado en el camino de conseguir poder. Otra cosa que también es fundamental para romper el limitador lo explica el Dr. Genos, pero de forma implícita. ¿Qué quiere decir? Que no los dice directamente. Pero él se sorprende por el hecho de que Saitama haya obtenido tanto poder por sus medios propios. Esto nos quiere decir lo siguiente, que perfectamente las personas talentosas, habilidosas, inteligentes o que son buenas en un área determinada la tienen mucho más complicada. Es mucho más complicado para ellos romper el limitador que para una persona común y corriente. Y te explico por qué. En el caso de Saitama, al ser una persona que no tenía ningún tipo de habilidad ni nada que lo destacara por sobre el resto de la sociedad, él lo único que tenía que hacer era sobreexponerse a un esfuerzo físico, cosa que significa un reto para él, porque no es una persona talentosa. No es lo mismo colocar a un profesional que te puede correr 10 kilómetros ida y vuelta si quiere, y a Saitama, que en este caso no practicaba absolutamente ningún tipo de deporte. Entonces, ¿para quién va a ser más beneficioso ese entrenamiento? ¿Para el deportista o para Saitama? Bien, el limitador funciona exactamente igual. Tú eres una persona con muy poco talento, un esfuerzo, de acuerdo, un mínimo esfuerzo que lleve al límite a tu cuerpo es capaz de ser mucho más efectiva para ti que un tipo que acude al gimnasio todos los días. Es por ese motivo que alguien tan talentoso como Garou tendría muchos problemas para romper el limitador, y lo vimos, porque se enfrentó a Darkseid, se enfrentó a tipos que eran amenazas nivel dragón, etcétera, etcétera. Pasó un montón de martirios, pero no lo conseguía. ¿Por qué? Porque él era una persona talentosa y su límite corporal es mucho más alto que el de Saitama. ¿Ok? Eso es un punto que se tiene que tomar en cuenta. Una vez explicado todo esto, y algo que siempre me han spameado en los comentarios, es que el objetivo de Garou era convertirse en un monstruo, y si ese era su objetivo, él llegó a convertirse en un monstruo y por lo tanto rompió el limitador. Entonces acá te tengo que decir que no funciona así.
Como ya lo dijo el Dr. Genos, aquellas personas que se convierten en monstruos no rompen el limitador. Pero si ese era el objetivo de Garou, ¿qué nos quiere decir? Que su mentalidad era débil. Él se pensaba que siendo un monstruo iba a poder hacer que todas las personas se unan en contra de él, y por lo tanto no tenía una visión muy clara acerca de lo que quería. Y de hecho eso se deja explícito en el webcómic, ya que en el webcómic Garou admite literalmente que él quería ser un héroe, solamente que no podía seguir el camino fácil para hacerlo. Era mucho más sencillo que todo el mundo lo odiase y se juntara para poder derrotarlo, que unir a todo el mundo para derrotar a un enemigo desconocido, que son ellos mismos. Entonces, por este motivo es que el pensamiento que tenía Garou acerca de convertirse en un monstruo hace que literalmente no sea capaz de romper el limitador. Tanto así que tuvo que acudir a Dios para darle pelea a Saitama. Otro punto que también debes tomar en cuenta es que si tú rompes el limitador, tienes un potencial enorme. Eso quiere decir que no vas a obtener fuerza de inmediato ni velocidad al preciso instante, sino que vas a tener que seguir atravesando por este tipo de procesos, peleando con otros tipos de monstruos que son poderosos y así ir ganando más y más poder, porque si no te vas a quedar así como así. De hecho, el poder que obtiene Saitama es a partir de todas las cosas que ha realizado, porque una vez que él consiguió el limitador, porque de hecho él pierde un diente y es justamente eso lo que termina por dictaminar el instante preciso donde rompe el limitador, este continúa peleando con amenazas que antes no podía derrotar, incluidas amenazas a nivel dragón, y el tipo puede seguir creciendo concorde a los villanos que se enfrente. Ya lo vimos en el caso de Boros y el mismísimo Garou, que se encontraba obviamente manipulado con Dios. Aquí también descubrimos que Saitama tiene ciertas habilidades que prefiere no utilizar, puesto que simplemente no le gusta. En el caso de las artes marciales, por ejemplo, él piensa que son ridículas, y justamente por este motivo él piensa que simplemente pelear así como así siempre le va a funcionar. No obstante, con Garou lo vimos que sí podía retroceder el tiempo, entonces si él se lo propone, muy posiblemente también pueda copiar algún otro tipo de técnica. También sabemos que Saitama puede romper las leyes de la física y muchas cosas más. En conclusión, para romper el limitador necesitas dos cosas fundamentales: mentalidad fuerte, firme con tus objetivos y no tomar el camino fácil, y la segunda, exponer el cuerpo a una intensidad enorme que implique un desafío para el mismo, incluido que atente contra tu vida. Si se mantiene estos dos puntos desde el inicio de tu entrenamiento hasta el final, vas a ser capaz de romper el limitador. Obviamente de acuerdo a tus talentos y habilidades, ya que a más talentoso seas, más complicado vas a tener el hecho de querer romper tu limitador, ya que vas a tener que esforzarte aún el triple o el cuádruple que el tipo que no tiene ningún tipo de talento. Y bueno, eso es todo en cuanto al video del limitador. Si quieres puedes ir a leer el capítulo 86 del manga, que se encuentra detallado palabra por palabra. Y por supuesto la escena de Genos se encuentra en la página 45 para que veas esto de que los monstruos no rompen el limitador, ya que es algo que me han spameado bastante en el short que subí. Entonces, nuevamente, muchas gracias por ver este video. Ya estoy preparando cosas que hizo mal el manga, ya está en proceso, no se preocupen. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por ver y nos vemos a la siguiente. Bye.